Ahora sí. Bueno, sigo entonces. Les estaba contando de las características estructurales de una población, la abundancia, que era el número absoluto, que lo podemos calcular con un censo, la abundancia relativa, que es una comparación, digamos, dentro de un número poblacional, conocer, por ejemplo, la proporción de machos, la proporción de hembras, el número de, no sé, de menores de 30 años. O sea, esos son valores de abundancia relativa, porque es comparado a un total, ¿sí? Otro atributo que se puede conocer, una característica estructural muy importante de la población, es la densidad, o sea, que es el número de individuos por unidad de espacio de superficie, o sea, que se puede expresar en individuos por kilómetro cuadrado. Acá traje algunos ejemplos para contarle metodológicamente cómo se estiman estas poblaciones, estos números. Por ejemplo, yo cuando trabajo con los guanacos que les contaba, no estimo nunca una abundancia absoluta, o sea, porque es imposible salir a hacer un censo de guanacos donde no se me puede perder ninguno, tengo que contar a todos. O bien, a ver, sí. Sí, entonces uno lo que hace es un muestreo, ¿no? Toma una muestra representativa y con eso estima ciertos caracteres estructurales de esa población. A mí un número que me sirve muchísimo es la estimación de la densidad. Y les quería contar así, de modo para que sepan cómo se estima la densidad, por ejemplo, en guanacos. O sea, hay diferentes metodologías. Una forma posible es, por ejemplo, en vehículo, en una camioneta, uno lo que hace es subirse a la caja de la camioneta y un chofer, un conductor va manejando a lo largo de ese camino. Tiene que manejar a menos de 30 kilómetros por hora. Uno lo que va haciendo es mirando al campo, digamos, y viendo dónde aparecen los guanacos, ¿sí? Entonces, cuando aparece un grupo de animales, uno le golpea el techo del conductor, el conductor se detiene, y uno ahí lo que tiene que hacer es contar el número de animales, cuántos son machos, cuántos son hembras, cuántos son crías, cuántos son adultos, a qué distancia están del vehículo, y por ejemplo uno también registra qué comportamiento tienen, si comen, si están echados, si corren, cómo reaccionan, digamos, al vehículo, si lo detectaron. O sea, son todos datos que después se ponen en planilla y van a ser útiles para hacer cualquier tipo de estudio poblacional. Entonces uno lo que obtiene, lo que hace es una transecta. O sea, se llama metodología de transectas a esto de transitar una línea recta. La transecta es la línea recta, y en la que uno va haciendo, lo que va haciendo es relevar los grupos de animales que va observando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este esquema, que está la línea recta, que sería la transecta que uno va transitando, y lo que estima es la distancia de cada una de las observaciones a esa transecta, ¿sí? Uno, por supuesto, va a ver que hay animales que se pierden, que no se ven. Por ejemplo, no sé si tengo guanacos escondidos en un arbusto, lejos o cerca, o metidos en un bajo, en un zanjón, y no los veo desde el vehículo. Entonces, esos guanacos me los pierdo. Por ejemplo, este punto que está acá, cerca del camino, no se vio. Hay guanacos que están muy lejos, los que están mucho más allá de los 1000 metros, generalmente uno no los ve, entonces no los cuenta, digamos. Uno lo que está haciendo es tomar una muestra de los animales que hay transitando por esa transecta, por ese camino, ¿sí? Con esos datos uno después construye una curva de probabilidad, que es esto que está acá, que les muestro acá. Esta curva de probabilidad tiene en X la distancia al camino. Por ejemplo, 0 es en la línea del camino, ¿sí? 0 metros, estos están en metros, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, a 0 metros, la probabilidad de detectar un guanaco, o sea, que está en la línea de marcha, que está delante del capó de la camioneta, es 1. Es la probabilidad máxima de detectarlo. Y a medida que se va alejando el registro de los animales del camino, va bajando la probabilidad de detectarlos. Entonces, uno, con esta curva de probabilidad de detección, más este relevamiento, este muestreo que hizo en el campo, trabaja durante horas en la computadora con ecuaciones matemáticas y puede calcular, obtener una densidad poblacional para ese lugar donde hizo el muestreo, ¿sí? Trabaja con el dato que obtuvo en el campo más una curva de probabilidad de detección, ¿sí? Y eso me va a decir, mira, para toda esta área que relevaste, hay más o menos 26 individuos, 26 guanacos por kilómetro cuadrado. Más o menos, porque esto es una estimación, no es un dato absoluto, duro, tantos guanacos. O sea, es una estimación de un parámetro. O sea, no es un censo, porque yo no conté todos los guanacos. Yo estoy seguro que hay guanacos que se me escaparon y se me perdieron. Entonces no estoy censando. Estoy haciendo un muestreo, y en función de ese muestreo, después hago una estimación
de cuántos guanacos más o menos hay. ¿Sí? Otra forma de hacer estas transectas son transectas aéreas. Uno se sube a un helicóptero o una avioneta y hace este tipo de muestreos, como el de la ballena con la cría. O sea, uno lo que hace es, desde el aire, hacer líneas rectas, transectas, y observar los animales. Hace el mismo muestreo, obtiene los datos en el campo de cuántos animales observó. Sí, sí, generalmente tiene un desvío, un error estándar, digamos, que te dice más o menos, qué tan certera o qué tan digamos, es tu medición. Depende, a veces, o sea, generalmente uno trata de que sea al 5%, pero depende, o sea, depende de la calidad de datos que tenga. O sea, uno a veces hace cientos de kilómetros de transecta y tiene muchos datos, lo cual le permite calcular con una buena curva de probabilidad de detección y obtener un dato de densidad bastante certero, bastante bueno. Ahora me pasó, por ejemplo, no sé, en lo que les contaba en San Juan, hice transectas de relevamiento y hice también, no sé, no llegué a 100 kilómetros, no hicimos tanto, pero al ver tan baja densidad de animales, uno tiene pocas observaciones. Al tener pocas observaciones, me sube el error de muestreo, digamos, el error asociado a esa densidad que uno calcula. Así que es como, hay una serie de supuestos, digamos, también cuando uno trabaja en esto. Entonces, otras metodologías de muestreo tienen que ver con relevamientos aéreos. Ahora, chicos, nos queda menos de un minuto, así que esto se va a cortar. Igual, se corta y creo que terminamos, porque estamos más o menos en la diapositiva, cerca de la mitad de la presentación, así que nos vamos a reencontrar el viernes, ¿sí? La próxima diapositiva creo que era... Sí, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora nos queda menos de un minuto y cuando se corte ya, listo, ya. Así que ya medio que los despido, nos reencontramos el viernes a las 5, ¿sí? ¿Les parece? Y nuevas metodologías de muestreo para la estimación de densidad de poblaciones tienen que ver con el uso de drones, que también, o sea, es una forma de hacer un muestreo aéreo sin la necesidad de un avión, digamos, una avioneta. O sea, es bastante más simple. Así que estas también son nuevas, en realidad son nuevas estrategias de muestreo. Esto, por ejemplo, es una foto de dron de los guanacos desde el aire, y esto también permite, con cierto error asociado, determinar, por ejemplo, una abundancia relativa de machos, perdón, de adultos, crías, el número del tamaño del grupo. O sea, lo que es muy difícil acá en este caso es saber cuáles son machos y hembras. O sea, ahora después en la próxima diapositiva lo vamos a ver, pero en el guanaco no hay dimorfismo sexual. O sea, a simple vista, un macho es igual a una hembra. O sea, no como en el ciervo, por ejemplo, que uno puede decir si tiene cuernos es macho, si no tiene cuernos es hembra. Así que estimar una abundancia relativa de hembras es bastante complejo. Bien, después cuando pasemos a comunidades vamos a hablar un poquito de sensores remotos y de cálculos de productividad, de imágenes satelitales, esas cuestiones. O sea, que la parte técnica está interesante, digamos. Así que esto es brevemente una forma de contarles cómo se puede llegar a estimar una densidad poblacional, por ejemplo, para una especie